Bueno, ¿cómo han estado? Hoy vamos a estar conversando un poco sobre los caracteres morfológicos de frutos y de semillas. Para hablar de fruto y de semilla es necesario primero tener bien claras las partes de una flor y qué es una flor en sí. Así que por eso les traigo este esquema que lo que representa es una flor, siendo un tallo que en sus distintos nudos alberga hojas modificadas, que son las distintas piezas florales. Entonces, yendo desde afuera hacia adentro, tenemos los sépalos, que van a integrar el cáliz, los pétalos, que son las piezas de la corola, luego tenemos los estambres, que son las piezas que integran el androceo, y los carpelos, que van a estar formando el gineceo. ¿Sí? Además, va a ser importante distinguir, bueno, los estambres tienen la parte filamentosa y la delantera, que es donde se ubican los granos de polen, pero más que nada que los carpelos se van a plegar sobre sí mismos o se van a fusionar varios entre sí, formando esta estructura que tiene el nombre de pistilo y que tiene tres partes. Una parte apical, que es la que se conoce como estigma, que es a donde llegan los granos de polen. Esta parte alargada, que es el estilo, que es la que conecta el estigma con el ovario, que es generalmente esta parte basal ensanchada, y es donde se van a ubicar los óvulos. Entonces, como adelantamos un poco en flor, a partir de estas piezas es que van a surgir los frutos y las semillas. ¿Quién va a ser el que dé origen a los frutos? Bueno, va a ser más que nada el ovario, ¿sí? Entonces, a partir de la maduración del ovario vamos a tener a los frutos. Y los óvulos van a madurar en semillas, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo a partir de estas estructuras obtenemos esta otra de acá. Entonces, finalmente, cuando tengamos los frutos maduros, muy probablemente lo que vamos a tener va a ser el pedúnculo o el pedicelo de la flor. Vamos a tener acá en esta parte basal los restos de las piezas florales, el fruto y las semillas. Este caso va a ser siempre de esta forma cuando el fruto derive de una flor que tenga un ovario súpero, ¿sí? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, del tomate. Acá estamos viendo la representación de la flor del tomate y un corte longitudinal a un tomate. Y como vemos, tenemos el pedicelo que conecta la flor con el resto de la inflorescencia, los sépalos, ¿sí? que persisten en el desarrollo del fruto, y luego lo que sería el fruto, que deriva de la maduración del ovario, y de este lado, o sea, del lado contrario a donde está el pedicelo, muchas veces podemos llegar a ver los restos de los estigmas, ¿sí? Entonces, este caso cumple tal cual con lo que veíamos en el esquema, justamente porque el tomate es un fruto que deriva de un ovario súpero. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un ovario ínfero? Bueno, en este caso el receptáculo va a estar adherido a las paredes del ovario y el resto de las piezas florales van a surgir por arriba del ovario. Entonces, el fruto que derive de ahí va a ser uno como este que se representa acá. ¿Sí? No solo va a derivar a partir de la maduración del ovario, sino que el receptáculo también va a estar participando en la formación de ese fruto, porque va a estar soldado a las paredes del ovario. Entonces, este fruto va a derivar de la maduración del ovario y de la maduración del receptáculo. ¿Bien? También lo que vamos a ver es que el resto de piezas florales, pétalos, sépalos, estambres, ahora van a estar de este otro lado. ¿Sí? Van a estar del lado contrario a el pedicelo o el pedúnculo floral. ¿Bien? Entonces, viéndolo en un ejemplo, tenemos lo que sería el caso de la manzana. La manzana deriva de una flor de ovario ínfero. Entonces, si empezamos a analizar de dónde derivan las partes de la manzana, bueno,
lo que sería lo que nosotros llamamos vulgarmente el corazón de la manzana, o sea, esa parte que es más cartilaginosa, es la que deriva de las paredes del ovario. Sin embargo, la parte que es como la más pulposa de la manzana, o sea, la que disfrutamos comer, deriva del receptáculo. O sea, esta parte que está acá, o sea, la parte externa, lo que sería la cáscara, y esta parte que es la de la pulpa, todo eso deriva sobre todo del receptáculo. Bien, como vemos también, tenemos el pedúnculo floral de este lado y del otro lado los restos de sépalos. No es como en el tomate que estaban del mismo lado. Bien, eso por eso mismo de que es un ovario ínfero. También vemos las semillas alojadas en la parte más interna que justamente derivan de los óvulos que estaban dentro del ovario. Bien, entonces para resumir un poco lo que ya hemos comentado, algunos conceptos. Fruto es el ovario maduro, que puede estar acompañado o no de estructuras accesorias, como por ejemplo el receptáculo, y que es el que contiene las semillas. ¿Qué es una semilla? Es un óvulo maduro. El pericarpo, esto es un término que no habíamos nombrado hasta ahora, pero que se usa mucho. Pericarpo quiere decir pared del fruto, o sea, es la pared del ovario maduro. Entonces, vamos a ver que el pericarpo muchas veces puede dividirse en tres partes. La parte más interna, que es el endocarpo, la parte del medio, que es el mesocarpo, y la parte externa, que es el epicarpo. Ahora lo vemos con alguna imagen. Por último, hipanto o hipantio, que es un término que viene de la morfología floral, es usado cuando el receptáculo tiene forma de copa, justamente en flores con ovario ínfero. Lo traigo a colación porque tal vez cobra relevancia en los frutos que derivan de ovario ínfero. Entonces acá tenemos un ejemplo de un fruto de ovario súpero, que en este caso es un durazno, donde se distinguen muy claramente las tres partes del pericarpo. El epicarpo es justamente la pielcita del durazno, que es lo que se suele sacar porque es bastante peluda. Después el mesocarpo es la pulpa del durazno y el endocarpo es la parte ósea, que es justamente el carozo. El durazno es un fruto que deriva de un ovario súpero. Eso lo que quiere decir es que deriva de las paredes del ovario. Entonces, en los frutos de ovario súperos suele ser bastante sencillo distinguir estas tres partes del pericarpo. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos el ovario, lo que es botánicamente es una hoja en realidad, porque el ovario es en realidad una parte del carpelo plegado sobre sí mismo o de varios carpelos que se fusionan formando un pitilo. Entonces, un carpelo lo que es una hoja. Una hoja, a grosso modo, lo que tiene es una epidermis superior, una epidermis adaxial, un mesófilo, generalmente constituido por parénquima fotosintético, y una epidermis abaxial. Entonces, si esa estructura se pliega, ¿qué es lo que vamos a terminar teniendo? Bueno, una epidermis externa, que es lo que se transforma en epicarpo, un mesófilo, que es lo que se transforma en mesocarpo, y una epidermis interna, que es lo que se transforma en endocarpo. Bien, por eso en general los frutos de ovario súpero es más fácil entender de dónde sale cada una de las partes. Los frutos de ovario ínfero, como tienen el receptáculo soldado y también participa en la maduración del fruto, a veces puede ser más complejo entender de dónde sale cada una de las partes. Entonces, para los frutos hay varios tipos de clasificaciones que apuntan a diferentes características de los frutos. Vamos a comentar algunas de ellas y las vamos a ir usando en conjunto. Una de ellas es según la naturaleza del gineceo del cual se originan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que vamos a estar viendo si el fruto deriva de una flor con un solo pistilo, de una flor con varios pistilos o de un conjunto de flores. Estas son las opciones que tenemos. Un fruto simple es aquel que deriva de una flor con un solo pistilo. ¿Sí? Ese pistilo puede estar formado por un solo carpelo o por varios carpelos que estén soldados.
Un fruto agregado es aquel que deriva de una flor con varios pistilos. O sea, acá vamos a tener varios carpelos y que no están soldados entre sí, sino que están separados. Un fruto múltiple deriva de un conjunto de flores, o sea, lo que sería una inflorescencia. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos. En frutos simples está el durazno que veíamos, o tenemos a las chauchas, que también derivan de una flor con un solo pistilo. Frutos agregados son el caso típico de las frutillas, de las zarzamoras, son estos que se muestran acá, donde tenemos una flor con varios pistilos. Y un fruto múltiple es lo que muchas veces se conoce como una infrutescencia, porque en realidad es un fruto que deriva de muchas flores. Ese es el caso del ananá o de los higos. Bien, también aparece el concepto de fruto accesorio, que es cuando tenemos frutos que no derivan solamente de la maduración del ovario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que alguna otra estructura de la flor también participó en la maduración. Por ejemplo, el receptáculo, los sépalos, bueno, los pétalos. En este caso, todos los frutos que sean de ovario ínfero van a ser frutos accesorios. Bueno, acá les traigo este pequeño resumencito que muestra esquemas de cómo se verían las flores del tomate, de la manzana y de la frutilla, y después cómo se verían cortes longitudinales a esos frutos. En violeta se pinta lo que sería los ovarios en esas flores y en los frutos qué parte del fruto deriva del ovario. Y acá en amarillito se está pintando el receptáculo, que justo en el caso de la frutilla tiene como esta forma convexa. ¿Sí? Es un receptáculo que sobresale de la flor y de ahí salen varios pistilos. O sea, son ovarios súperos, pero que están dispuestos de esta manera por sobre el receptáculo. Entonces, yendo uno por uno, en el tomate ya vimos que era un fruto ovario súpero, donde el fruto deriva completamente de las paredes del ovario. Entonces va a ser un fruto simple. En el caso de la manzana, lo que ocurre en la manzana es que tenemos 5 carpelos que no están soldados entre sí, pero que sí están soldados a la pared del ovario. O sea, acá el ovario es ínfero, pero el fruto va a ser agregado, porque va a derivar de una flor con varios pistilos, ¿sí? Que son 5. En el caso, si hacemos un corte transversal a la manzana, vamos a ver que tiene 5 loculitos, ¿sí? Esa parte central de la manzana que si uno la corta, se ve que tiene como 5 espacios. Eso es porque deriva de 5 carpelos. Si vamos al caso de la frutilla, va a ser un fruto también agregado, porque deriva de una flor con varios pistilos. Y en este caso es de ovario súpero. Este era de ovario ínfero. Y bueno, en la manzana lo que más comemos deriva del receptáculo y en la frutilla también, porque la parte pulposa, roja que solemos disfrutar es justamente el receptáculo engrosado. ¿Sí? Los frutos en la frutilla son las pintitas negras que tiene por afuera, como más adelante les voy a comentar. En este caso ambos son frutos accesorios, porque el receptáculo participa en la maduración de ese fruto. Vean, este es el resumen de eso mismo. Bueno, otra clasificación de los tipos de frutos es según cómo es la consistencia del pericarpo cuando están maduros. Entonces ahí tenemos, si son secos, o sea, frutos que en su madurez están secos, tienen lo que sería el pericarpo seco, o carnosos, que son los que solemos consumir nosotros como frutas, o bueno, en algunos casos son usados como verduras también. También otra clasificación que es compatible con esta misma es sobre la dehiscencia. Dehiscencia es si abren en su madurez. O sea, frutos que son dehiscentes son aquellos que en la madurez se abre el pericarpo para liberar las semillas. Indehiscentes son aquellos que en su madurez no se abren. En los frutos secos es muy claro distinguir entre dehiscente o indehiscente. En los frutos carnosos
La mayoría son indehiscentes, no se abren solos para liberar las semillas. En la mayoría de los casos la estrategia es que sean comidos por algún animal y que disperse de esa manera las semillas. Hay algún caso de un fruto carnoso que se abre, pero no en los ejemplos que vamos a ver en el curso. Entonces, vamos a empezar viendo los frutos secos y vamos a ir usando al mismo tiempo las otras clasificaciones. Entonces, el primer tipo de fruto que aparece es el folículo, que es un fruto simple, o sea, deriva de una flor con un solo pistilo. También va a ser de ovario súpero esa flor, por lo tanto va a derivar de la maduración del ovario y es dehiscente en su madurez, o sea, deriva de una flor que tiene un pistilo que tiene un solo carpelo y ese carpelo se va a abrir cuando maduró en el fruto para liberar las semillas. Se abre en lo que sería justamente la zona por la que se sutura sobre sí mismo. Algunos ejemplos de estos son este fruto que a veces aparece por Montevideo, que es de un árbol que se conoce como brachichito, sino uno bastante relevante es el del anís estrellado, que se usa bastante en culinaria y tiene algunas aplicaciones. Este, Medicinales, aunque bastante polémico porque tiene varias contraindicaciones, pero igual es usado en algunas preparaciones. Luego tenemos la legumbre, que es bastante parecido al anterior, en el sentido de que también es un fruto simple, es un fruto seco, también el pistilo de esa flor está formado por un solo carpelo soldado sobre sí mismo y también es dehiscente. La diferencia que tiene es que en vez de abrirse por un solo lado, se abre por dos. Se abre por la sutura del carpelo sobre sí mismo y se abre por el nervio dorsal, es decir, por la zona donde pasaba el haz vascular principal del carpelo, o sea, lo que sería la nervadura principal de esa hoja. Entonces, ese es el caso de las chauchas. Las chauchas que nosotros comemos son justamente legumbres inmaduras, o sea, son legumbres que se sacan de la planta antes de que madure el fruto. Si el fruto madura, ese va a ser un fruto seco que se va a abrir solo. Bien, las arvejas son justamente la semilla de ese fruto. Otro ejemplo es el del maní. El del maní justo es una legumbre bastante particular porque no es dehiscente, o sea, no se abre sola, pero eso está ligado a dónde está el maní en sí, que es justamente un fruto que crece subterráneo. ¿Sí? O sea, el maní es un fruto que se desarrolla abajo de la tierra. Entonces, bueno, sería bastante complicado que sea dehiscente porque va a estar compactado por los estratos del suelo. Entonces, esa es una legumbre indehiscente. También hay algún otro caso de legumbre indehiscente, o sea, que son, digamos, excepciones. Un caso muy famoso y muy cercano a nosotros es el de el Cambanambí, que es el nombre que tiene en guaraní, o más conocido por nosotros como el oreja de negro, o timbó. ¿Sí? El oreja de negro es ese arbolito que tiene estos frutos que justamente hacen recordar a las orejas de los negros. Y este fruto es una legumbre indehiscente, es una legumbre que no abre en su madurez. Hay toda una leyenda asociada a la oreja de negro que cuenta que había dos tribus guaraníes que estaban enfrentadas en un conflicto bélico y bueno, la hija del cacique de una de esas tribus se enamora de un guerrero de la otra tribu y se fuga con él. Entonces, bueno, su padre sale a buscarla y recorre los montes por varios días y a medida que va caminando, apoya la oreja en el suelo para ver si logra sentir bueno, los pasos o indicios de estarse acercando a su hija. La cuestión es que en un momento se debilita mucho y termina muriendo.
Y bueno, cuando encuentran el cadáver, el resto de los hombres de la tribu y lo intentan sacar, se dan cuenta que estaba enraizado justamente por la oreja. Entonces, bueno, logran sacar el cuerpo, pero la oreja queda ahí enraizada. Y bueno, se supone que a partir de esa oreja es que se desarrolló el oreja de negro o el timbó. Bueno, luego tenemos las cápsulas. Las cápsulas también son frutos secos, son frutos simples porque derivan de una flor con un solo pistilo y en este caso ese pistilo va a estar formado por dos o más carpelos, ¿sí? Va a ser dehiscente en su madurez y además las cápsulas son muy curiosas porque tienen varios tipos de dehiscencia, o sea, pueden abrir de formas bastante diferentes dependiendo de la especie de la que se trate. Entonces, acá les dejo algún ejemplo. Este es una cápsula de dehiscencia poricida, o sea que abre estas ventanitas, estos poros en la parte apical de la cápsula y por ahí es que se liberan las semillas. Estas son las cápsulas de las amapolas o la Papaver somniferum, que cuando están inmaduras es que se les extrae el látex que tiene compuestos como la morfina y la tebaína y todos esos. Bueno, como otros ejemplos tenemos la disencia loculicida, donde los carpelos van a abrir justamente por donde están los nervios dorsales. O tenemos otras como la septífraga, por ejemplo, que la disencia va a ocurrir en el lugar donde se forman los septos eh, que se dan entre la unión de los distintos carpelos. ¿Sí? En este caso son 4 carpelos distintos y se abre por el septo que separa a cada uno de esos carpelos del otro. Hay más, está la septicida o la circuncisil, por ejemplo, son varias. Pero estos son simplemente algunos ejemplos para mostrar un poco la diversidad. Bueno, luego tenemos el aquenio, que es un fruto seco, también es simple porque deriva de un pistilo solo, pero suele aparecer en frutos agregados, ¿sí? Eh, entonces, cada aquenio va a derivar de un solo pistilo, pero es común que los aquenios aparezcan en frutos que derivan de flores que tienen varios pistilos. Entonces, cada pistilo se va a transformar en un aquenio y la parte carnosa casi siempre va a ser el receptáculo que se engrosa. Ese es el caso del Cynorrhodon, que es el fruto de las rosas, donde el receptáculo es acopado porque los ovarios son ínferos y bueno, esta forma de hipanto, esta forma de copa va a ser el receptáculo carnoso y cada ovario, cada pistilo va a formar un aquenio. Lo mismo ocurre con la frutilla, como veíamos al principio, donde cada pistilo de la flor va a formar un aquenio, que son estas pintitas que vemos en la frutilla, que mal dichas semillitas, en realidad son frutitos, y la parte carnosa va a ser el receptáculo que se engrosa. ¿Sí? Estos son dos frutos que aparecen en la familia Rosaceae, que es una familia que tiene una gran diversidad de frutos, así que son comestibles o que son carnosos. En este caso, el aquenio en sí es un fruto seco, pero el fruto agregado, el que forma parte, que es la frutilla, que bueno, se le llama eterio a ese tipo de fruto, bueno, en ese caso es un fruto carnoso en realidad. O sea, es un fruto carnoso formado por un receptáculo engrosado y varios frutos secos, o sea, varios aquenios. Bueno, luego tenemos la cipsela, que en realidad es igual al aquenio, es un fruto seco que deriva de un pistilo, que la particularidad que va a tener es que es de ovario ínfero, ¿sí? Tanto el aquenio como la cipsela son frutos indehiscentes, o sea, no se abren para liberar las semillas, pero uno perfectamente puede separar lo que es la pared del fruto de la semilla. Un ejemplo son las pipas de girasol.
El fruto es la parte que uno le saca a la pipa y la semilla es lo que uno se come, o sea, lo que sería la pipa en sí. Eh, bueno, este es el fruto típico de la familia Asteraceae, que es la familia con más especies de todas. Y bueno, es el ejemplo de el girasol o del diente de león, o bueno, de algunas medicinales como la manzanilla o la marcela. Y los frutos, bueno, son estas cipselas que muchas veces van acompañados del papus, que son estos pelitos, que es el cáliz que se modifica de esta manera y es lo que les permite bueno, mejorar su dispersión a través del viento. Luego tenemos la sámara, que es muy parecido a un aquenio, también es un fruto seco, indehiscente, bueno, también el pericarpo se puede separar de la semilla. La diferencia que tiene es que tiene un ala, es un fruto alado, ¿sí? Entonces las sámaras, que son típicos de los acer, o también aparece en los fresnos, o los olmos, por ejemplo. Bueno, tiene la particularidad de que son frutos salados, y bueno, a partir de estas alitas es que también mejora su dispersión por el viento. Bueno, otro fruto muy parecido al aquenio es la nuez, que la definición es la misma que para un aquenio, es un fruto seco, indehiscente. La diferencia es que son más grandes. Cuando pensamos en un aquenio estamos pensando en frutos bastante chicos. Las nueces son más grandecitas. Un ejemplo son las nueces de los robles, es el fruto de los robles. Las nueces muchas veces son de ovario ínfero y presentan estos capuchones, que son un conjunto de brácteas que se modifican y persisten en el fruto. Y justamente la nuez es botánicamente definida, es el fruto que persigue en toda la saga la ardilla esta prehistórica de la era del hielo. Nosotros en la vida cotidiana, cuando hablamos de nueces, en general a lo que nos estamos refiriendo es a la semilla de una drupa que bueno, es lo que nos comemos como nuez. Cuando compramos las nueces con la cáscara, que eso es un cascanueces para sacarla, bueno, ahí estamos sacando la semilla de adentro del carozo, que es de esa drupa, que es un fruto carnoso. Botánicamente una nuez es esto, es un fruto seco indehiscente. Bueno, otro fruto seco bastante relevante es el cariopsis. El cariopsis también es un fruto seco e indehiscente y acá el pericarpo va a estar íntimamente unido con la semilla. O sea, no voy a poder separar la pared del fruto de la semilla sin romper tejidos. Este es el fruto típico de la familia Poaceae, que es una de las familias más importantes de monocotiledóneas, justamente porque la integran plantas como el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, que bueno, son el arroz, que bueno, son las plantas más cultivadas en el mundo, ¿sí? Esta familia tiene varios representantes que son de los cultivos más relevantes para la humanidad. Entonces, acá lo que estamos viendo es un corte longitudinal a un cariopsis y como vemos, lo que vamos a tener es la pared del fruto, que es la bien finita, esta está por fuera, que está íntimamente unido a la semilla. Acá lo que se ve es que no se distingue claramente en esta imagen la pared del fruto de la cubierta de la semilla. En realidad están soldadas y la cubierta de la semilla es prácticamente inexistente porque acá la protección de el embrión va a estar a cargo justamente de la pared del fruto. Y gran parte de lo que vemos acá es el tejido nutricio, que es de donde se obtiene la harina. ¿Sí? Donde se obtiene la harina de maíz o la harina de trigo, bueno, sale justamente de ahí. El embrión está siempre desplazado contra un costado y es bueno, en este caso sería el germen del maíz, o lo que se conoce como en el trigo es el germen de trigo. Es la parte del embrión. Eh,
Bueno, es interesante que en el maíz nosotros lo que estamos acostumbrados a ver son las mazorcas, que en realidad en la mazorca lo que hay son un montón de cariopsis. Si en una mazorca tenemos muchos frutos, porque ahí esa mazorca deriva de una inflorescencia, un conjunto de flores, y ahí cada flor puede dar lugar a un fruto que va a ser un cariopsis, pero no es que todas esas flores maduran dando un solo fruto, sino que esa inflorescencia tiene un eje sobre el que se van a disponer esas flores y cada flor va a dar un cariopsis. Van a permanecer juntas, unidas por ese eje, pero se separan en sus frutos individuales. Bueno, también tenemos el esquizocarpo, que va a ser un fruto seco, también indehiscente, es un fruto de ovario ínfero, y lo que va a tener de particular es que en su madurez no se va a abrir para liberar la semilla, pero sí se va a separar en partes. Esas partes es lo que se conocen como mericarpos y se va a separar generalmente en la misma cantidad de partes que del número de carpelos que hayan formado ese fruto. Es decir, si es un fruto que deriva de dos carpelos, se va a separar en dos partes, o sea, en dos mericarpos. Si deriva de cuatro, se va a separar en cuatro. Eso es comúnmente así. Hay algún caso que puede ser diferente. Eh, el esquizocarpo es el fruto típico de la familia Apiaceae, que es la familia del hinojo, del anís, bueno, del apio, del perejil, de la zanahoria. Y en esa familia siempre los esquizocarpos son de dos carpelos. Entonces siempre los frutos de las Apiaceae van a ser de este tipo. O sea, esquizocarpos que se van a partir en dos mericarpos. Bueno, ahora dentro de los frutos carnosos, vamos a empezar comentando la baya, que bueno, la baya es un fruto simple porque deriva de una flor con un solo pistilo, y la característica de la baya es que todas las partes del pericarpo son carnosas, generalmente. Entonces suele tener un epicarpo delgado, un meso y un endocarpo pulposo o jugoso, ¿sí? Hay algún caso en que no es así, como la banana. La banana justo es una baya bastante rara, porque bueno, a veces se la conoce como pseudo baya, porque las bayas son de ovario súpero, pero bueno, justo la banana en realidad es de ovario ínfero y por eso tiene esa cáscara bastante particular que va a derivar del receptáculo, ¿sí? Pero bueno, la banana es una baya bastante rara. La mayoría de las bayas sí se comportan así, como acabamos de definir, es el caso de las uvas o de los tomates, donde todas las partes del pericarpo son carnosas. Luego tenemos el hesperidio, que es como una baya un poquito modificada. Acá lo que vamos a tener también es un fruto carnoso que deriva de un ovario súpero y va a ser pluricarpelar y plurilocular. Lo que quiere decir esto es que vamos a distinguir varios lóculos en el fruto y se van a alojar las semillas acá de forma axial. Entonces acá se van a distinguir muy bien las distintas partes del pericarpo. El epicarpo va a ser glanduloso, es donde van a estar contenidos los aceites, ¿sí? Este es el fruto típico de la familia Rutaceae. Entonces acá vamos a tener ejemplos como las naranjas, las mandarinas, los limones. Por eso cuando se pela la cáscara de esos frutos, muchas veces como que dispara un aceite. Bueno, eso es justamente porque tienen epicarpos glandulosos. El mesocarpo es corchoso, que es la parte blanca que vemos en la naranja, o son esas, como esas fibras blanquitas que le sacamos a la mandarina cuando separamos los gajos. Bueno, ese es el mesocarpo. Y el endocarpo es la parte que nos comemos generalmente, que son justamente los gajos, ¿sí? Ahí lo que va a pasar es que ese mesocarpo va a estar formado por tricomas glandulares, que son los que acumulan los jugos.
Eso tiene sentido porque bueno, el endocarpo deriva de la epidermis que queda hacia adentro y bueno, esa epidermis va a tener muchos tricomas que van a ser los que se desarrollen acumulando el jugo. Otro fruto carnoso que tenemos es el pepónide. Este es el fruto típico de la familia Cucurbitaceae, que es la familia de los zapallos, los pepinos, el zapallito, las calabazas. Y es un fruto de ovario ínfero, pluricarpelar. Generalmente está formado por tres carpelos. Si cortan un pepino transversalmente van a ver que tiene tres lóculos. Esos lóculos son justamente las placentaciones de los tres carpelos. Son frutos donde va a estar participando el receptáculo en la maduración, justamente por ser de ovario ínfero, y por eso la cubierta esta dura que vemos, que muchas veces recuerda como a una corteza, bueno, es justamente por eso, porque es el receptáculo que está madurado ahí. Muchas veces es muy claro en los melones que se ve que tienen una cubierta así bien dura y que se parece medio como una corteza a un árbol. Bueno, justamente por eso. Luego la parte que vamos a comer, lo que sería la parte más pulposa, deriva de la pared del carpelo y de las placentas. ¿Sí? La placenta es ese tejido que va a nutrir a los óvulos en desarrollo. En el caso de los pepónides, las placentas van a estar muy desarrolladas. ¿Sí? Bueno, luego tenemos a la drupa. La drupa también va a ser un fruto simple, es un fruto carnoso que deriva de un ovario súpero y va a ser unicarpelar, o sea, un solo carpelo y uniseminado, o sea, va a contener una sola semilla. El endocarpo se va a endurecer y va a formar un carozo. Entonces, en casos como en el durazno, vamos a tener un epicarpo así bien finito y piloso, lo que sería la pielcita del durazno, que suele ser así como peludo. Luego tenemos el mesocarpo carnoso y el endocarpo óseo, que es el carozo. Hay otros casos, como es el de los cocos también son drupas, donde el mesocarpo es más de tipo fibroso, ¿sí? Es la parte esta como de los pelos, que no son pelos, son fibras, que presentan los cocos. Luego lo que se parte del coco es la drupa, o sea, es el carozo, y lo que se consume es en realidad el tejido reserva de la semilla. Depende de la especie, ese tejido puede ser más así, de tipo sólido, que es bueno, como el coco que se raya, o puede encontrarse en un estado más líquido, que es en el caso de que se consume la leche de coco. ¿Sí? Depende cómo sea el desarrollo del tejido nutricio de la semilla. Otros ejemplos son las aceitunas también, donde ahí el mesocarpo es pulposo, es carnoso, aunque presenta algunas fibras aisladas. Otros ejemplos también de drupas, lo que les comentaba antes, que es el caso de las nueces. ¿Sí? Este es el fruto de las nueces, vulgarmente llamada nueces, no botánicamente. Entonces, este es el fruto de un nogal, lo que serían especies del género Juglans, donde como vemos es un fruto carnoso, porque en este caso es una drupa, que lo que tiene es un endocarpo óseo, o sea, tiene un carozo, y dentro de ese carozo va a estar la semilla, que es lo que nosotros solemos identificar como nuez. Bueno, luego tenemos, dentro de los frutos carnosos, tenemos a los pomos también, que es el caso de las manzanas y las peras. Ellos también son frutos de la familia Rosaceae y van a ser frutos agregados, porque derivan de una flor con varios pistilos, o sea, es un gineceo dialicarpelar, que van a ser de ovario ínfero. Entonces, como veíamos hoy, el receptáculo también participa en la maduración. Justamente las pintitas estas que vemos en la cáscara de las peras
son estructuras que aparecen en los tallos con crecimiento secundario para reemplazar a los estomas. Eso es algo que vemos luego en Botánica 2, pero uno analizando la anatomía que aparece en la cáscara de la pera puede darse cuenta fácilmente que es un fruto que deriva de ovario ínfero. Obviamente no es necesario recurrir a eso porque se ve el pedúnculo floral de un lado y los restos de los sépalos del otro lado. Eso es una forma también muy sencilla para reconocer que este fruto deriva de un ovario ínfero. Bueno, también tenemos dentro de los frutos agregados al eterio, que es el caso de las frutillas, ¿sí? Es un fruto carnoso que deriva de un gineceo también, dialicarpelar, pero en este caso es de ovario súpero. En el caso de la frutilla va a ser un poliaquenio, entonces van a ser muchos aquenios y el receptáculo se engrosa y se vuelve carnoso. También tenemos el caso de la zarzamora, donde acá va a ser una polidrupa, o sea, van a ser como muchas drupas juntas, con pequeñísimos carocitos. Y esto muchas veces también se conoce como un drupetum. Entonces, acá lo que vemos es una flor de frutilla. Acá en la parte central está el receptáculo convexo y todo esto que están asomando son los estigmas de esos pistilos. Y acá vemos cómo a partir de la flor se va engrosando ese receptáculo y va madurando en la frutilla, donde finalmente lo que tenemos es el receptáculo ese carnoso con los aquenios y las hojitas que le vemos son brácteas que estaban acompañando a la flor. Bien. En el caso de la zarzamora, lo que vamos a tener también es una flor con muchos pistilos, donde cada pistilo va a madurar formando ahora una pequeña drupita. ¿Sí? Acá vemos todavía los restos de los estilos y los estigmas. Entonces cada una de estas va a ser una pequeña drupa. Por eso cuando comemos las zarzamoras, esas que se colectan ahí más o menos en febrero, que es una planta que suele estar en balnearios, formando medio como matorral, eh, bastante pinchuda. Bueno, ahí cuando uno colecta y se come las zarzamoras, muchas veces se sienten como unas piedritas, como unas estructuras bastante rígidas que se mastican. Bueno, no son las semillitas, sino que son los carocitos de esas drupas. Bueno, y luego por último tenemos a los frutos múltiples, o sea, que derivan de un conjunto de flores. Uno de los ejemplos más conocidos es el cicono, que es el caso de los higos, ¿sí? Acá las flores van a estar dispuestas sobre un eje que va a estar acopado, ¿sí? Y que se va a volver carnoso. En este caso no es como veíamos en las rosas, donde el receptáculo estaba copado y en él había varios pistilos. Acá lo que tenemos es un eje de inflorescencia acopado y sobre ese eje se disponen muchas flores. Bien, el higo es muy particular. La flor del higo inmadura es muy parecida a como se ve un higo, solo que es más chiquito y verde. Y es muy difícil que sean polinizados. La polinización de los higos ocurre a través de una avispa que ingresa por un agujerito que tiene en la parte superior y una vez adentro no va a poder salir. Pero bueno, esa abeja va a ser la que va a permitir la polinización de todas las flores femeninas del higo. Y bueno, luego esas flores van a madurar formando un montón de aquenios y todo ese eje de la inflorescencia se va a ir volviendo carnoso formando lo que finalmente consumimos como el higo. Esa avispa que nunca sale va a terminar siendo digerida por algunas enzimas proteolíticas que se generan a nivel de la inflorescencia. Bueno, por último tenemos el sorosis, que también es un fruto múltiple. En este caso es una polibaya,
O sea, este es el ejemplo típico, es el ananá. Acá, si vemos una inflorescencia de ananá, lo que tenemos es algo así, o sea, tenemos muchas flores dispuestas sobre este eje, y lo que va a pasar es que todas ellas van a madurar formando este fruto, donde cada uno de estas partecitas que vemos en el ananá, cada uno de estos como pentágonos que tiene, es una vallita que deriva de una flor. Entonces todo el ananá en su conjunto termina siendo esta infrutescencia que bueno, deriva de la maduración conjunta de esas flores. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de semilla. Como veíamos al principio, la semilla es el óvulo maduro. Luego de que se da el proceso de fecundación, que ahora vamos a ver un poquito cómo es, sobre todo en angiospermas, que son las de mayor interés para nosotros, bueno, justamente por la gran diversidad de frutos y semillas que presentan. Las gimnospermas también producen semillas, pero no las vamos a estar abordando en gran medida, solo vamos a comentar algunas cosas al pasar. Eh, También las semillas hay casos que se pueden formar sin fecundación, eso es el caso bueno, lo que se llama partenogénesis o procesos apomícticos. Ahí lo que ocurre es que la semilla se forma solo a partir del material genético de la madre. Pasa mucho en plantas como de algunas especies de rutácea, ¿sí? Como las naranjas o los limones. Es un proceso que es bastante común también, pero bueno, a efectos de este curso no vamos a estar discutiendo mucho eso, nos vamos a enfocar solo en los procesos reproductivos más sencillos, lo que implica la fusión de material genético del padre y de la madre y la formación de la semilla luego de ese proceso. Bueno, como comentábamos, los grupos de plantas que tienen semillas son las gimnospermas y las angiospermas. La diferencia es que las gimnospermas, esas semillas van a estar desnudas porque justamente el óvulo que da origen a esas semillas está desnudo. Eso lo que quiere decir es que no está encerrado o cubierto por otra estructura, como sí ocurre en las angiospermas, ¿sí? Donde ese óvulo va a estar dentro de las paredes del ovario. Bien. Bueno, acá lo que se representa es un corte longitudinal a un pistilo, ¿sí? Y un fruto con la semilla interna que va a derivar de él. Entonces, muy a grosso modo, lo que tenemos es el estigma, donde llegan los granos de polen, el estilo y el ovario, dentro del cual va a estar el óvulo. Algunas células del óvulo van a formar lo que se conoce como el saco embrionario, dentro del cual van a aparecer las células que participen de el proceso reproductivo, o sea, de la fecundación. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que a partir de la unión de las células reproductivas vamos a tener la formación del embrión y del tejido nutricio que van a estar en la semilla. ¿Sí? Y como vimos, las paredes del ovario van a madurar formando la pared del fruto. Entonces, ese proceso un poco más desarrollado se da de la siguiente manera. De las anteras de los estambres van a salir los granos de polen, se van a liberar los granos de polen. Grano de polen es lo que se conoce como el gametofito masculino, que es el que va a contener a los gametos masculinos, ¿sí? Que van a ser haploides, o sea, la carga cromosómica se reduce a la mitad a partir de un proceso de meiosis. Todo eso después lo van a ver bien en reproducción, esto es simplemente como un breve resumen para entender de dónde salen las cosas. Entonces, una vez que el grano de polen llega al estigma, el estigma va, si es receptivo a ese grano de polen, porque hay compatibilidad, es decir, son individuos de una misma especie y las estructuras están maduras para recibir ese grano de polen, de grano de polen va a emerger el tubo polínico, que es una célula que va a ir abriéndose paso a lo largo del estilo, ¿sí? Y
dentro de ella van a ir los dos gametos masculinos, ¿sí? En un momento, el tubo polínico va a llegar hasta un óvulo y ahí es que los gametos masculinos van a poder ingresar a donde están las células que se forman en el saco embrionario, ¿sí? Algunas de esas células en ese saco embrionario van a haber 7 células y 8 núcleos. eh, pero bueno, a nosotros los que nos van a importar en este momento van a ser la ósfera, que justamente es el gameto femenino, ¿sí? Y los núcleos polares, que son dos núcleos que se encuentran allí. Entonces, acá lo que va a ocurrir es lo que se conoce como el proceso de doble fecundación. Lo que quiere decir es que un gameto masculino va a fecundar al gameto femenino, o sea, la ósfera, y eso va a formar el cigoto. Ese cigoto luego va a desarrollarse a partir de divisiones mitóticas, formando el embrión. Que el embrión lo que es una pequeña plantita en miniatura que va a estar protegida dentro de la semilla. ¿Bien? El otro gameto masculino va a fecundar a los núcleos polares, o sea, se va a fusionar con los núcleos polares. Entonces, eso lo que va a generar es esto que dice célula endospermogénica, que lo que va a formar es lo que se conoce como el endosperma. Eso lo que es el tejido nutricio que va a estar en la semilla, ¿sí? En este caso, ese tejido nutricio va a ser lo que se dice triploide, o sea, va a tener triple carga cromosómica. Una aportada por el gameto masculino y dos que vienen de los núcleos polares. En el caso del embrión, la carga cromosómica va a ser diploide, ¿sí? Como va a ser en el resto de la planta. Porque, bueno, se da la unión entre un gameto haploide con otro gameto haploide. Eso lo que hace es regenerar la carga cromosómica 2N. Bien, entonces lo que vamos a terminar teniendo, a fin de cuentas, en la semilla va a ser una cubierta protectora, un embrión, que es una planta en miniatura, y un tejido nutricio. Bueno, acá lo que vemos es eso mismo en detalle en una flor de manzana. Tenemos los estambres, de donde salen los granos de polen, y acá se muestran llegando a el estigma de esa flor, el estilo. Bueno, acá es el tubo polínico recorriendo hasta llegar a el óvulo, y acá se muestra el óvulo con las distintas células. Acá está justamente la ósfera y acá los núcleos polares. Acá se muestran los dos gametos masculinos. Bueno, entonces una vez que se da ese proceso de doble fecundación, este óvulo va a formar una semilla y el ovario junto al receptáculo que está adherido va a formar el fruto, que es la manzana. Bueno, acá justamente tenemos resumido ese proceso de doble fecundación, que es algo característico de angiospermas, es algo que ocurre solo en las angiospermas. Entonces, el grano de polen va a tener dos gametos masculinos y el óvulo va a tener el saco embrionario dentro del cual se van a desarrollar el gameto femenino, que es la ósfera, y los núcleos polares dentro junto a otras células. Pero bueno, estas son las que van a estar participando directamente en este proceso de doble fecundación. Lo que va a ocurrir es que un gameto masculino con el gameto femenino van a formar el cigoto, y el cigoto va a desarrollarse a partir de procesos mitóticos en el embrión. Un gameto masculino junto a los núcleos polares van a formar el endosperma, que es el tejido nutricio. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las partes de la semilla y de dónde es que sale cada una. Las partes de la semilla van a ser estas tres: la cubierta seminal o testa, el tejido nutricio y el embrión. El tejido nutricio puede ser, justamente como veíamos, ese endosperma que deriva de la doble fecundación. O también puede ser un tejido que se conoce como perisperma, que deriva de lo que era el tejido nutricio en el óvulo, ¿sí? Que se conoce como nucelo. Entonces, en una semilla
como sería en el caso del maíz. Acuérdense que acá estamos viendo un cariopsis, estamos viendo un fruto, pero donde no se puede separar el pericarpo de ese fruto de la semilla. Pero bueno, la semilla es lo que ocupa la mayor parte, en este caso, del espacio. Lo que vamos a tener externamente es el pericarpo soldado a la cubierta seminal. Luego el endosperma, que es el tejido nutricio, que es del cual obtenemos la harina, y el embrión, que es el germen de maíz. Entonces, vamos a hablar un poquito de las partes del óvulo, porque a partir de ahí es que podemos luego entender las semillas que deriven de él, y qué marcas van a tener esas semillas en la cubierta seminal. ¿Por qué? Porque bueno, justamente la cubierta seminal deriva de la parte que cubre al óvulo, que son los tegumentos. ¿Sí? Los tegumentos del óvulo son estas capitas más externas del óvulo. Los tegumentos suelen tener uno interno y uno externo, y van a estar rodeando el óvulo por completo, salvo en esta pequeña abertura que dejan, que es el que se conoce como micrópilo. Si esta abertura queda acá para que puedan llegar los gametos masculinos dentro del tubo polínico. Bien, entonces el óvulo en su conjunto va a estar unido a el tejido vascular que lo va a estar nutriendo por el funículo. ¿Sí? Que es esta partecita, que es el que lo conecta a la placenta. Luego vamos a tener también, bueno, el nucelo, que era justamente el tejido nutricio en el óvulo. Y bueno, esta zona que es la zona de la chalaza, que es hasta donde llega el tejido vascular que viene desde el funículo. Bien, luego tenemos el saco embrionario, que es donde van a estar las células haploides, que van a participar del proceso de la doble fecundación. Entonces, vamos a tener distintos tipos de óvulo según dónde se ubiquen cada una de esas partes. Entonces, justamente esto nos importa porque vamos a encontrar distintas marcas en la semilla según el óvulo del que deriva. Y todo esto son caracteres diagnósticos que nos pueden permitir identificar algunas especies o entender al menos cómo funciona la biología reproductiva de esas plantas. Entonces, tenemos óvulos ortótropos que aparecen en gimnospermas y en algunas angiospermas, más que nada de las menos evolucionadas, donde el óvulo se dispone de esta manera. Tenemos el funículo de un lado, la chalaza enseguida acá cercana al funículo, y el micrópilo del otro lado. Bien, los óvulos anátropos, típicos de angiospermas, son los que tienen el funículo bien cercano al micrópilo. Es como que acá el óvulo está como dado vuelta. Justamente la chalaza está opuesto al funículo, ¿sí? Y el tejido vascular va a tener que recorrer toda esta parte por el costadito del óvulo. Por último tenemos los campilótropos, que también es un caso donde tenemos el óvulo así como dado vuelta, pero no tanto como en el anátropo. ¿Sí? Va a estar como de costado, va a tener esta forma riñonada. Acá también tenemos el micrópilo bastante cercano al funículo, pero no tanto como en el anátropo, y lo que vamos a tener es la zona de la chalaza un poco desplazada como hacia el costado de la semilla, por lo tanto el tejido vascular va a tener que recorrer una parte hasta llegar a donde comienza el saco embrionario. Bien, entonces las marcas que vamos a ver en las cubiertas seminales de las semillas van a derivar justamente del tipo de óvulo que tengamos. Cuando los óvulos son ortótropos, las marcas que van a quedar en las semillas van a ser el micrópilo de un lado, y del otro lado este que se llama hilo, que es la cicatriz que deja la separación del funículo. ¿Sí? El funículo era la zona por donde se nutría esa semilla.
Bueno, una vez que se nutría ese óvulo, ¿no? Una vez que ese óvulo completa su maduración, o sea que el desarrollo de esa semilla está terminado, la idea es que esa semilla se disperse. Bueno, cuando la semilla se separa del resto de la planta, va a quedar una cicatriz. Algo así como cuando se corta el cordón umbilical. Bueno, esa cicatriz es el hilo. Bien, en este caso van a estar opuestos, uno a un lado, otra del otro. Cuando la semilla deriva un óvulo anátropo, el hilo y el micrópilo van a estar bien contiguos. Y además vamos a tener esta protuberancia que queda por el recorrido de los haces vasculares para llegar hasta la zona de la chalaza que está opuesta al micrópilo. Esta protuberancia es lo que se conoce como rafe. En los óvulos campilótropos el rafe también va a estar, pero va a ser más cortito que en los anátropos. ¿Sí? Y acá también el hilo va a estar acá y el micrópilo cercano, pero un poquito desplazado. Entonces acá lo que tenemos son las definiciones de las marcas que hay en la semilla, que es lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior. Además agregar, bueno, que el hilo muchas veces funciona como una válvula higroscópica, es decir, que va a permitir que entre el aire, pero no cuando está húmedo, ¿sí? Entonces, cuando el aire exterior está muy húmedo, se va a cerrar. Eso es porque la idea de que no entre agua es preservar a las estructuras internas de la semilla por mucho tiempo. La idea es que las semillas puedan sobrevivir varias semanas o incluso pueden vivir años. Entonces, si entra humedad, bueno, eso obviamente puede perjudicar mucho a los tejidos internos. Las semillas son las estructuras de las plantas que tienen menor porcentaje de humedad, justamente por eso. En el momento en que la semilla permite la entrada de agua a los tejidos internos es cuando se empieza a dar la maduración del embrión y se da la germinación, ¿sí? Bueno, también tenemos el arilo, que es que algunas semillas pueden presentarlo, no están todas, que es una excrescencia tegumentaria que puede derivar del micropilo o del funículo. Suele estar asociado a la dispersión por animales. Para entenderlo es más simple ver algún ejemplo como los que hay a continuación. Entonces, acá lo que se muestra es una semilla de soja, ¿sí? Donde toda esta marca es el hilo, el micrópilo es este pequeño puntito que está acá, y el rafe en este caso va a ser cortito, es esta liñita que aparece acá, justamente porque deriva de un óvulo campilótropo, ¿sí? Lo mismo pasa con un poroto. La forma riñonada que tienen los porotos es por eso, es porque son semillas que derivan de óvulos campilótropos. Acá tenemos ejemplos de arilos, en este caso ven que es una excrescencia tegumentaria, carnosa, en este caso es esto que se ve así rojo por encima de la semilla. Esto es el fruto de la nuez moscada, ¿sí? Que es este fruto carnoso, que bueno, que adentro va a tener a las semillas con arilo, que es este arilo rojo. ¿Sí? Lo que se consume de la nuez moscada es lo que está adentro de este carocito. ¿Sí? El arilo acá lo que hace es hincharse cuando se humedece y eso lo que permite es que se abra este fruto carnoso. Este sí sería un ejemplo de un fruto carnoso dehiscente. Acá lo que tenemos es también el ricino. Estos son semillas de ricino. Acá lo que se ve, esta marca así alargada, justamente es el rafe, porque las semillas de ricino derivan de óvulos anátropos. Y esto que aparece acá, estas carnosidades, son lo que se conoce como carúncula, que es un tipo de arilo. ¿Sí? Es un arilo que justamente está en la zona cercana al micrófilo. ¿Sí? Bueno, en lo relativo al tejido nutricio es que podemos distinguir dos tipos de semillas. Las semillas albuminadas y las semillas exalbuminadas. Las semillas albuminadas son las que tienen los nutrientes por fuera del embrión, es decir, que tienen un tejido nutricio.
Ese tejido se va a llamar perisperma cuando se deriva del nucelo, o sea, del propio tejido nutricio del óvulo, que la carga cromosómica va a ser 2N como cualquiera de los otros tejidos de la planta. Otra posibilidad es que el tejido nutricio sea el endosperma, que es el que deriva de la doble fecundación. Solo puede ocurrir en las angiospermas, que es el único grupo donde hay doble fecundación. En este caso la carga cromosómica de ese tejido va a ser 3N, ya que deriva de la combinación de un gameto masculino y los dos núcleos polares. Entonces, como cada uno es haploide, sería 3N. Por último, el caso de la semilla exalbuminada es cuando los nutrientes se almacenan dentro del propio embrión, específicamente en los cotiledones del embrión, o sea, en las hojitas embrionales. Entonces, un ejemplo de semilla albuminada sería el caso que veíamos de las poáceas, ¿sí? Donde tenemos los cariopsis, que dentro están las semillas con el endosperma. Y un ejemplo de semilla exalbuminada es el caso de las fabáceas como el maní, la soja o los porotos, donde los nutrientes van a estar dentro de los cotiledones del embrión. Si nosotros vemos lo que es una semilla de maní, lo que vamos a tener va a ser justamente esta parte que está acá, es el eje embrional. Acá tenemos en el otro extremo la radícula, y este sería un cotiledón, y la otra mitad que se separa es el otro cotiledón. Es decir, casi todo lo que hay en una semilla de maní, o sea, casi todo el espacio está ocupado por los cotiledones. Solo un poquito está destinado al tallo embrional, a la raíz embrional, y bueno, y por fuera de esto va a estar la cubierta seminal, que es la pielcita del maní. De cuando se compra maní con piel, bueno, justamente esa pequeña cascarilla colorida, esa es la cubierta seminal. Bueno, este sería un ejemplo de semilla exalbuminada. Bueno, entonces, por último, el embrión, sin entrar mucho en detalle, es una planta en miniatura que va a desarrollar los tres órganos a partir de la radícula, el hipocotilo y la plúmula y los cotiledones. Es decir, va a tener todos los órganos que van a aparecer en una planta adulta, solo que a una menor escala. Entonces tenemos la radícula, que va a dar lugar a luego el desarrollo de la raíz en la planta. Sobre todo cuando tenemos un sistema axonomorfo de raíces, la raíz principal va a derivar de esta radícula. Luego tenemos hipocotilo y el epicótilo o plúmula, que es lo que forman el tallo embrional. O sea, a partir de aquí se va a generar el tallo. Hipocotilo quiere decir por abajo de los cotiledones, o sea, es la parte del tallo que está por abajo de estas hojitas. Y epicótilo o plúmula quiere decir que es la parte que está por arriba de los cotiledones. O sea, esta parte es donde va a estar el meristema apical del tallo. Por último, los cotiledones son justamente las hojitas embrionarias, son las primeras hojas que va a tener la planta. Bueno, muy a resumidas cuentas, lo que sería una semilla de gimnosperma es lo que habíamos comentado, que vamos a tener óvulos desnudos, o sea, no va a estar contenida dentro de un ovario, sino que va a estar sobre una hoja modificada, una bráctea, que en este caso se le llama escama ovulífera. ¿Sí? Eso es el caso de las piñas. En las piñas lo que son en realidad son un montón de hojas modificadas, o sea, estas escamas ovulíferas, sobre las que van a estar las semillas. Luego tenemos en algunos casos la cubierta seminal va a ser alada, o sea, en este caso no es como la sámara, que era un fruto alado. Acá la propia cubierta seminal es la que se vuelve alada. Eso es bastante común en las plantas del género Pinus. Es algo que pasa, y bueno, obviamente la dispersión va a ser anemófila, o sea, por el viento. El embrión va a tener muchos cotiledones, generalmente entre 4 y 18.
Acá en este esquema se muestran, son varios. Y por último, el tejido nutricio va a ser este que se llama endosperma primario, que va a ser haploide. Este va a derivar también de un tejido haploide de las gimnospermas, o sea, cuando se da la meiosis para la formación, o sea, a partir de donde se van a formar los gametos, bueno, algunas de esas células luego van a diferenciarse formando el tejido nutricio. Bien, bueno, acá algunas lecturas recomendadas si desean profundizar en el tema. Y bueno, con eso terminamos la clase de fruta y semilla.